Yo quisiera hablar en esta noche del despertar espiritual como hijos de Dios que debemos de tener. Cuando yo asociaba esto del despertar espiritual con esta palabra que es muy cliché, es muy llamativa, ¿verdad? Y es la palabra avivamiento, ¿verdad? Entonces, a veces la gente dice, yo estoy en un lugar o estoy en una iglesia donde hay avivamiento, o voy a ir a una actividad que va a haber avivamiento. Entonces, cuando usted toma la palabra avivamiento y toma la palabra, que es la que yo estoy usando, de un despertar espiritual, nada de esto viene en las masas, o sea, nada de esto viene en grupo. El despertar espiritual o el avivamiento, como se llama y suena más bonito, no tiene que ver nada en el grupo de la iglesia. El despertar espiritual o el avivamiento tiene que ver a lo personal, en mí, ¿ok? Yo avivo el Espíritu de Dios. Es más, Pablo se lo dice a Timoteo. Aviva el Espíritu de Dios que está en ti, le dice Pablo a Timoteo. Porque soy yo como persona quien tiene que tener ese despertar espiritual. El despertar espiritual o el avivamiento no tiene que ver nada, absolutamente nada, que no está mal, conste, no tiene que ver absolutamente nada en pegar brincos y en tirarse o en caerse, o sea, y no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, sino que no tiene que ver absolutamente nada con el despertar espiritual en la vida de un hijo de Dios. Hay algunos conceptos que yo quisiera hablarle hoy con respecto a algunos versículos bíblicos para que usted pueda decir, ok, porque hay gente que puede decir, yo estoy espiritualmente muerto, yo quisiera tener un despertar espiritual, yo quisiera tener un avivamiento en mi vida. No necesita estar en masa para que lo pueda hacer. Lo que necesita tener claro son conceptos que la Biblia nos da, o sea, directrices que la Biblia nos da. Entonces, el despertar espiritual es algo fundamental, es algo necesario, es algo indispensable en su vida y en mi vida. O sea, en la vida de cualquier creyente, en la vida de cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual lo que va a hacer es que nos permite crecer en nuestra relación que usted y yo vamos a tener con Dios. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser transformados, vamos a tener ese tiempo de transformación profunda en nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en un estado de constante renovación espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre buscando estar cerca de nuestro Padre Celestial. Tiene Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 y verso 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí es donde voy, hermanos. Si nosotros queremos tener un despertar espiritual, si nosotros queremos tener un avivamiento en nuestra vida, no sé si usted oye a algunos pastores con iglesias grandes, con megas iglesias, hablar del tema del avivamiento, ¿verdad? Ellos lo hablan y dicen, estamos viviendo un tema de avivamiento. No todo esa masa que está en ese lugar, no voy a decir que ninguno, claro, muchos posiblemente, pero no todos los que están en ese lugar, en esa masa, en ese momento, tienen un avivamiento, no todos.
tienen ese despertar espiritual. Hay muchos que están ahí, que están muertos espiritualmente. Por eso anteriormente le dije que el despertar espiritual no tiene que ver nada con las masas. Las masas lo que hace es que muchas veces, puede ser en 30, en 40, en 60 personas, en 500 o en 1000, es que podríamos mover la parte de la emoción, ¿verdad? Dependiendo de lo que vivamos y dependiendo de lo que hagamos. El primer punto que un ser humano cristiano, hijo de Dios, tiene que tener para tener ese despertar espiritual es que tiene que reconocer la condición espiritual en la que se encuentra. Nadie, absolutamente nadie, va a tener un despertar espiritual si antes no ha reconocido que es pecador, si antes no ha reconocido que su vida espiritual está mal. Puede pegar 400 brincos ahora en un tiempo de alabanza, puede gritar aleluya y amén, que si no reconoce la condición espiritual en que está su vida, no va a poder hacer nada. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que reconocer nuestra condición de pecado. Ese es el primer paso hacia el despertar espiritual. Nadie despierta a nivel espiritual si no reconoce su vida de pecado, si no reconoce que necesita a Jesucristo. Mas, sin embargo, déjeme decirle que nosotros no estamos destinados a permanecer en la condición de pecado. Nunca Dios le destinó a usted, ni me destinó a mí, a vivir en una vida de pecado. Nunca. El destino de Dios, el enfoque de Dios, la dirección de Dios no fue que nosotros estuviésemos en pecado. Siempre fue que fuéramos libres. Siempre fue que fuéramos lavados, que fuéramos purificados. Y en medio de eso, buscar la gracia y el perdón de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos Romanos 3:23, entonces nos damos cuenta que estábamos muertos ahí en pecado, estábamos destituidos de su gloria. Pero la condición en la que yo estaba me lleva a cambiarla cuando yo reconozco la parte espiritual. Entonces, la segunda cosa que le quiero hablar está en Hechos capítulo 3. Voy a pedirle que lo busque. Voy a pedirle que todos los versículos los busque conmigo, por favor. Me dice cuando tiene Hechos capítulo 3. He repetido o he dicho que el despertar espiritual no tiene que ver nada con el grupo. Tiene que ver algo entre Dios y yo. Punto. Pero no hay despertar espiritual si no reconozco la condición espiritual en la que yo pueda estar. Amén. Lo segundo, para que haya un despertar espiritual, es que tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. ¿Me oyó? Tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. No hay avivamiento, no hay despertar espiritual si no hay arrepentimiento. En la vida del ser humano, en la vida de la persona que quiere y necesita a Jesucristo, que reine y more en su corazón y le abra las puertas para estar con Él en la eternidad, tiene que tener un tiempo de arrepentimiento y tiene que tener un tiempo de conversión. Amén. Escuche lo que dice y lea conmigo Hechos capítulo 3 y verso 19. Me dice amén cuando lo tiene. Así que, está diciendo, ¿quién está diciendo? Pedro. Así que, arrepentíos y convertíos. Eso es lo primero que le está diciendo ahí. Para que sean borrados vuestros pecados. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hace un momento leímos 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que todos pecamos, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos los que pecamos. Entonces Pedro viene ahora en el libro de los Hechos y dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, ¿qué?
¿Y qué dice el versículo de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Entonces quiere decir que todos los que estamos aquí necesitamos en algún momento arrepentirnos y convertirnos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué lindo! Entonces, no puede haber un despertar espiritual en la vida de una persona si primero no reconoce su condición de vida, su parte espiritual. Y segundo, si no se arrepiente y no se convierte. El arrepentirse, hermanos, el arrepentirse no tiene que ver, y escúcheme bien con esto que le voy a decir. El arrepentirse no tiene absolutamente nada que ver con que yo le pida perdón a Dios todas las noches antes de acostarme. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente? Alguien me podría decir, voy a darle la oportunidad de que alguien me diga. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente? ¿Ah? ¿Arrepentidos? ¿Y qué? Y para ser convertido, entonces tendría que hacer un cambio. Ahora, si yo me arrepiento y ahora en la noche estoy pidiéndole perdón a Dios, y mañana en la mañana otra vez, y en la noche otra vez, yo me arrepentí. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos pidiéndole y pidiéndole a Dios que nos perdone de nuestros pecados? Si usted y yo ya nos arrepentimos. Y si nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, ¿por qué yo tengo que estar y a veces hasta preocupado diciendo, uy, que no venga el Señor en este momento, porque si me agarro así voy directito para los infiernos? Si usted reconoció su condición espiritual y si usted hace lo que el apóstol Pedro está diciendo, arrepentidos y convertidos, ¿por qué tiene que estar en una condición como esa? Preocupado todos los días pidiéndole perdón a Dios. Todos los días pidiéndole perdón a Dios. Ahora, mi pregunta es, y quizás me esté adelantando un poco, mi pregunta es, ¿y si usted no le pide perdón a Dios y llegó el Señor y se lo llevó, qué va a pasar con usted? ¿A dónde va a ir? Ahí se la voy a dejar para más adelantito, para no robarme el mandado. El arrepentimiento genuino, escúcheme bien, el arrepentimiento genuino es clave, es indispensable para que haya un despertar espiritual en la vida de los hijos de Dios. El arrepentimiento genuino hace que usted y yo nos apartemos de todo de lo que nos separa de Dios y nos volvamos a Él con corazones contritos y humillados, dice el salmista. Nos volvamos a Él con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a que el Señor haga en nosotros algo. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepentidos y convertidos. Mi pregunta es, no me conteste ni me levante la mano. ¿Cuántos de aquí ya se arrepintieron? No me diga amén. ¿Cuántos de aquí ya se convirtieron? ¿Cuántos de aquí ya reconocieron cómo está su vida espiritual? Ojalá antes de las 12 de la noche nosotros podamos tenerlo claro, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar hasta las 12 orando, leyendo la palabra,
compartiendo entre nosotros. Pero qué bonito que al llegar las 12, usted pueda tener la certeza de que de verdad este tiempo de vigilia fue hermoso, glorioso. Quizás es la primera vez que usted se va a quedar en una iglesia hasta las 12 de la noche. Cuando yo iba a misa, hermanos, yo daba gracias a Dios cuando el Padre decía, desen la paz. ¿Usted sabe por qué? Estaban menos de 5 minutos de irme. Qué triste, hermanos, venir a la iglesia o llegar a la iglesia con el deseo de salir. Yo deseaba que el Padre dijera, desen la paz. ¿Por qué le digo esto? Yo no quiero que hoy usted esté viendo la hora a las 10, las 10:30, las 11, las 11:30. Y el pastor dijo que íbamos a hacer algo muy bonito y todavía no lo ha hecho. Quiere decir que todavía no nos vamos. Arrepentidos y convertidos. Amén. Romanos capítulo 12. Vaya conmigo y lo busca. Romanos capítulo 12. Entonces, yo no sé si usted lo está notando, pero si no, traiga cuaderno, hermanos, traiga cuadernos. Traiga lapicero para que anote. Vimos que hay que reconocer la parte espiritual en la que estamos. Nos damos cuenta que para tener un tiempo de despertar espiritual o de avivamiento, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Si no hay eso, no se puede lograr. Pero tiene que haber una tercera cosa. Cuando yo reconozco mi condición espiritual en la que estoy, cuando yo me arrepiento y me convierto, entonces tiene que venir un momento donde mi mente tiene que ser renovada. Mi mente debe de ser renovada para que mis pensamientos no sean los mismos pensamientos que yo he venido teniendo. ¿Me está entendiendo? Tiene Romanos capítulo 12. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean, hermanos, la renovación espiritual implica un cambio en la manera suya y en la manera mía de pensar y percibir el mundo, darnos cuenta cómo está el mundo, discernir la parte del mundo. Y déjeme decirle que para poder hacer eso solamente se logra mediante la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Solamente, solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a nosotros. Ahora, ¿cómo renuevo mi mente? Recuerdo que en una prédica de estas lo dije. Todo lo bueno, todo lo puro, ¿alguien me ayuda? ¿Ah? Todo lo honesto, de buen nombre, en esto pensad. En esto pensad. Entonces, cuando yo entiendo que si yo me meto en todo lo honesto, en todo lo puro, yo voy a pensar diferente. Ahora, ¿dónde está todo lo honesto y todo lo puro? Está en la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo me meto a la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a renovar mi mente. Y el Espíritu Santo va a venir a morar en mi vida y va a hacer que yo pueda discernir, percibir lo que el mundo me puede estar mostrando que me lleva a la perdición y que yo no he logrado verlo como tal.
Pero solamente cuando la palabra viene a mi vida, cuando yo reconozco, Romanos 3:23, mi condición de pecador, cuando yo entiendo que el apóstol Pedro en el sermón que dio, le dijo arrepentidos y convertidos, y cuando he hecho eso, entonces tengo que tener una renovación, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento para poder ser una persona diferente. Amén. Y lo cuarto y lo último que le quiero decir, y usted dice, ¿cómo, pastor? Sí, vamos a terminar re temprano, para que se quede hasta las 12. Con esto solo le estoy dando un confitito para que se quede. Salmos capítulo 27, búsquelo por favor. Salmos capítulo 27. ¿Sabe por qué le estoy enseñando o predicando o recordando? Porque quizás usted lo sabe, un tema como este del despertar espiritual. Le voy a decir antes de leer Salmos 27. Porque a veces nosotros tenemos algunos conceptos equivocados. Entonces decimos, voy a ir a la vigilia. En esta vigilia va a haber un despertar espiritual en mi vida. Y ahora usted se va a quedar en la vigilia y usted va a decir, para que haya un despertar espiritual en mi vida, yo tengo que reconocer mi condición espiritual en la que estoy. Para que haya un despertar y yo viva diferente, yo tengo que arrepentirme y convertirme, definitivamente. Para que esta vigilia haga algo en mi vida, mi mente debe de ser renovada a través de la palabra, buscando lo puro, lo santo, lo bueno. Si no, no va a suceder. Y lo cuarto y último que quiero decirle está en el Salmo capítulo 27 y verso 8. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué lindo. Entonces, reconozco mi condición. ¿Alguien me puede ayudar? Reconozco mi condición de pecador. Me arrepiento y me convierto. Dejo que Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, mi mente sea renovada. Y cuando yo estoy en esa condición, entonces vengo y busco la presencia de Dios. Entonces, y podríamos, usted podría decir, pastor, y podría agregarle esto, sí, podríamos agregarle algunas cosas más. Pero después de eso, no puede haber un despertar espiritual o un avivamiento en una persona si no busca la presencia de Dios. O sea, que si al final, diariamente, usted y yo nos sacamos un tiempo para la oración, un tiempo para la palabra de Dios, un tiempo para la reflexión, un tiempo para la meditación en la palabra, hermano y hermana, no va a suceder absolutamente nada. No habrá un despertar espiritual ni en usted, ni en mí, ni en la iglesia. Porque si usted y yo no somos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que aman la lectura de la palabra, hombres y mujeres que se deleitan en la palabra, usted y yo nunca vamos a tener un despertar espiritual. Y le voy a decir algo así con mucho pesar, pero yo se lo voy a decir. Nosotros como iglesia, nosotros como el Templo Bíblico Torre Fuerte, usted como iglesia, usted como hijo de Dios, necesitamos, usted y yo, tener un despertar espiritual. Nosotros no tenemos la necesidad de pegar 40 brincos y 40 gritos. Necesitamos tener un despertar espiritual a través de lo que yo le acabo de decir. Es sumamente necesario, hermano. A veces nosotros, hermanos, decimos, pero ¿por qué la iglesia tan vacía? ¿Y por qué esto? Y nos preguntamos, los que más nos preguntamos somos los pastores. Posiblemente usted también lo haga, pero los pastores nos preguntamos esto, hermano. Pero si usted y yo
de verdad, amado hermano y amada hermana, no nos unimos, y quédese en la vigilia, acabo de decirnos que nos unimos. Si usted y yo no nos unimos en la misma dirección, remando hacia el mismo lugar, es muy difícil que un lugar se levante en el ámbito espiritual. Porque si estamos muertos espiritualmente, si no ha habido un despertar a través de lo que yo le estoy diciendo, porque hay despertares emocionales, hermanos, hay despertares emocionales. Vea, hace unos días, creo que fue el lunes, un amigo o compañero de trabajo que es cristiano me decía: Carlos, ¿usted me puede ayudar? Y me mandó unas fotos. El pastor y yo en algún momento estuve metido en eso. Creí, es más, yo no he dejado de creer como tal. Lo que creo es que está muy manoseado, está muy curtido el asunto. Los pastores lo curtieron, pero el tema como tal no está malo, que son los encuentros. Lo que digo es que lo manosearon porque en su mayoría lo convirtieron en negocio. Y entonces lo que hacen es que tocan las emociones de la gente. Yo he visto, hermanos, personas ir a un encuentro 5 veces, 6 veces, y sus vidas espirituales son exactamente las mismas. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que yo le estoy enseñando y predicando ahorita, a usted no se lo predican en un encuentro. Lo digo porque yo hice encuentro, yo serví en encuentros, yo estuve en lanzamientos, yo planeé encuentros, yo planeé lanzamientos, y nadie me puede decir a mí qué se vive y cómo se hace, porque yo lo hice. Y nunca se habla de esto. Y entonces la gente va 5 y 6 veces a un encuentro, 3 veces a un lanzamiento, y su vida espiritual está muerta. Porque no pasó absolutamente nada. Nunca le dijo, reconozca la condición de pecador. Nunca le dijo, arrepiéntase y conviértase. Deje que el Espíritu de Dios renueve su mente y busque la presencia de Dios todos los días. Esa es la única forma de que usted y yo nos levantemos espiritualmente, hermanos. Y este hermano, amigo, me dijo: Carlos, ¿usted me puede ayudar? Y le dije: vea, brother, yo le puedo ayudar con eso. Lo que pasa es que la línea mía no va por ahí. Y hay cosas de las que ya leí ahí que están mal direccionadas. Así es que yo creo que si su pastor lo mandó a este encuentro a servir, su pastor debe darle los lineamientos a usted de cómo las va a hacer. Porque si no, al final me voy a terminar paseando en su pastor, porque yo le voy a hacer algo diferente. Y me dijo: Carlitos, muchas gracias. No me llame, yo lo llamo. No puedo por lo que está escrito, hermanos. Y acabo de decir, yo no estoy en contra, estoy en el mal manejo, en lo mal que se enseña, en lo que se está buscando. Y ahí, hermanos, ahora ya recogimos la ofrenda. Ahora vamos a dar una reflexión. Después de esa reflexión volvemos a recoger la ofrenda. Y después vamos a dar otra, y entonces volvemos a recoger la ofrenda. Entonces, ¿cuál era el motivo de la vigilia? La ofrenda. No, hombre, pastor, no sea tan carebarro. No, el motivo de la vigilia es que usted y yo salgamos diferente hoy de acá. Que Dios nos hable. Pero no puede ser así. Esos son los movimientos que hoy se están viviendo. Casi que muy generalizado. Casi, porque no lo puedo decir que en su totalidad sería irrespetuoso. Pero, hermanos, Salmo 27:8, ¿quién me lo leyó? Fue Jennifer. ¿Quién me lo leyó? Sí, vuélvamelo a leer, Jennifer, por favor. Sí, ¿lo tiene? ¿No lo tiene? Sí, sí lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿A dónde nos llama el salmista en medio de la palabra? A buscar el rostro de Jehová. ¿Qué vamos a hacer usted y yo ahora? Buscar el rostro de Jehová.
¿Qué deberíamos hacer todas las noches? Buscar el rostro de Jehová. ¿Qué deberíamos hacer todas las madrugadas? Buscar el rostro de Jehová. Y usted dice, pastor, yo soy muy dormilón. Bueno, ¿qué debería hacer a las 8 de la mañana? Buscar el rostro de Jehová. Pastor, yo todavía a las 8 no me he levantado. A las 10 de la mañana, buscar el rostro de Jehová. Pastor, a las 10 me estoy quitando las lagañas. A las 11, buscar el rostro de Jehová. No sé a qué hora, pero usted tiene que buscar el rostro de Jehová. Búsquelo a la hora que sea. Eso es como el que se pone, y yo lo he dicho aquí, el que se pone a hacer planes para ir a hacer ejercicio y dice, salgamos a las 4 de la mañana y se levanta a las 10. O sea, usted es un dormilón, nunca diga que va a salir a las 4, porque no lo va a lograr. Entonces no diga que va a orar todos los días a las 3 de la mañana cuando usted no se despierta ni a orinar, pero usted diga, sí, a las 8 o a las 9 yo lo puedo hacer. Y yo busco el rostro de Jehová y lo busco a las 7 de la noche o a las 9 de la noche, pero lo busco. Últimamente sin importar la hora. A otros se les facilita más a las 2 de la mañana. Gloria a Dios. Pero busque el rostro de Jehová si usted quiere que haya un despertar en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual nos impulsa a buscar la presencia íntima de Dios en nuestra vida diaria. Porque ahí en su presencia es donde encontramos consuelo, hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. En la presencia de Dios es donde nosotros encontramos consuelo. Escuche bien. En la intimidad de Dios es donde usted y yo encontramos dirección. En la presencia de Dios es donde usted y yo encontramos renovación. En la presencia de Dios es donde usted y yo vamos a reconocer la condición en la que podamos estar. Solo en la presencia de Dios. ¿Puede cerrar sus ojos un momento, por favor? Déjeme decirle esto último solamente, ahí con sus ojos cerrados. Es más, quiere levantar sus manos al cielo mientras usted escucha lo que le voy a decir, por favor. Cuando yo levanto mis manos al cielo, yo me rindo delante del Señor. El despertar espiritual, hermano y hermana, es un proceso continuo que nos lleva a nosotros a una mayor intimidad con nuestro Dios. Y digo proceso, porque todos los días nosotros vamos a anhelar, a buscar y aprender algo diferente en la presencia de Dios. A medida, hermano, que usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios en nuestra vida y venimos delante de Él con un corazón arrepentido, con una mente renovada, entonces vamos a experimentar ese crecimiento, ese despertar espiritual que transforma, déjeme decirle, transforma todas las áreas de nuestra vida, todas. Y vamos a poder vivir en la luz de Jesús, en el amor de Jesús, en la gracia de Jesús, buscando siempre crecer en su conocimiento y enrumbarnos en su camino. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.